Muy buenas noches, bendecidos con toda bendición espiritual. Aquí estamos, agradecidos con nuestro Creador, que nos da el privilegio de estar cada día en la presencia de Él, dispuestos a compartir el pan que nos da vida, nos da crecimiento espiritual. Los momentos difíciles nos da fuerzas y nos da su gracia para poder transmitirle a todos y cada uno de los necesitados. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de su pastor y de su familia, para la gloria del Señor. Hoy voy a compartir algo bien agradable, espero que te ayude, que es: la gracia es un conocimiento superior. La gracia es un conocimiento superior. Entonces vamos a ver por qué y cuál es la razón, ¿verdad? ¿Te interesa eso? Claro. Pero antes quiero darte una pequeña información. La enseñanza del miércoles tuvo 71 reproducción y 12 veces compartida. La enseñanza del domingo, 64 reproducciones, 14 veces compartida. Esto es lo que me hace estudiar para bendecirlos a los que están interesados en crecer en la vida en el Espíritu y tener un buen conocimiento de la palabra. No es fácil, pero es satisfactorio conocer para no ser engañado. Porque desde los años del antiguo pacto, antes de Cristo, ya había gente suspicaz y gente verdaderamente no merecedora de anunciar la palabra del Creador, porque destruyeron a la humanidad completa. Y hoy vemos los rezagos prácticamente de eso, de ver la cantidad de anomalías, prejuicios, que por causa de esta cantidad de personas que no han querido doblegarse ni someterse verdaderamente a la vida en el Espíritu, tienen todavía a la gente marginada de Dios. A pesar que se manejen Biblias, a pesar que la gente se reúna, se congregue en cualquier lugar, haciendo una cantidad de obras netamente naturales para tratar de alcanzar lo que ya está establecido. Entonces, los hombres que son suspicaces, como los antiguos, tergiversaron todo con el fin de arruinar la vida espiritual de cada persona, no más. Para que la persona no dependa del Creador, sino del hombre. Y no es así. Dios, en su infinito amor, constituyó ministros competentes de un nuevo pacto y los selló. Para que primero fuéramos perfeccionados. Yo todavía estoy siendo perfeccionado porque tengo anomalías, tengo actitudes de pronto que a la gente no le gusta, ¿verdad?
Pero yo no soy altivo ni grosero, ni engaño a nadie, sino que trato de ser lo más honesto posible. Por eso cada día doblego mi vida delante del Creador para poder transmitir la verdad de Él. Porque de nada me sirve yo enseñarte a ti y mi vida sea un desastre. Que me he desanimado y no he querido volver a hablar más de esta palabra, quedarme más bien en reposo, tranquilo, estudiando. Sí, lo he pensado. Lo he pensado porque al ver la obstinación de la humanidad, al ver la indiferencia hacia la verdad, entonces era mejor esperar el tiempo y que Él termine la obra que Él empezó en cada uno de los ministros o de mi vida. Porque el anhelo mío no es tener una cantidad de carne. El anhelo mío es tener gente espiritual, así sean 3 o 4, pero bien honestos, transparentes, sinceros, francos, circuncidados, transformados, que tengan una visión clara, que tengan una meta clara y que sepan para dónde llevan a la gente cuando les hablan espiritualmente la palabra. No quiero y no anhelo y no deseo que me rodee gente que es hojarasca, que mientras usted esté bien, usted tiene gente al lado suyo. Mientras usted esté pasando un momento, un charquito, todo el mundo se va. Entonces, de ese tipo de personas no funciona en el ministerio o en la gracia. En la gracia somos gente de un solo lomo. Soportamos todo ataque, toda obra contraria a la voluntad del Señor, pero siempre estamos ahí en la brecha. Por ejemplo, te doy testimonio yo, cuando salió el COVID, yo nunca cerré. Yo sí, cuando llegaron los 3 o 4 hermanos a la congregación con tapabocas, le dije yo, ustedes no le creen a la sangre de Cristo. Ustedes le dan más valor a la palabra del hombre que a la sangre del cordero. Debería darles vergüenza, porque todos los años que ustedes llevan recibiendo el evangelio es para que ustedes se sobrepongan a cada situación. Para eso se les levanta el espíritu, porque es imposible que el espíritu de Dios se le esté ministrando para que la persona esté fuerte y la persona cualquier noticia que oiga inmediatamente asimile. Entonces esa persona no ha nacido. Para mí no ha nacido, o el espíritu de ella no tiene vida, porque es imposible creerle más a los hombres que a la palabra. Por eso dijo Pablo, yo no estoy enseñando para agradar a ningún ser humano. Si yo agradara a los hombres, yo no sería servidor de Cristo. Entonces, no es fácil vivir y enseñar por fe. No es fácil. Solamente entendemos los que estamos enseñando. Pero nosotros anhelamos, deseamos tener gente que asimile la palabra así como nosotros la hemos asimilado. Por eso, en cada enseñanza, a Dios le doy gracias, ¿no?, por la sabiduría que nos ha dado de cómo poder verdaderamente titular cada enseñanza, sacarla para poderla transmitir a ti y poderte enseñar verdaderamente la dependencia del Creador. Le damos gracias a Él y a todos estén bendecidos. A la hermana Suyapa, ahí en Honduras, donde está, bendecida con toda bendición, y su familia. A todos los hermanos, a María y a Bobby, bendecidos con toda bendición, y a los hermanos en México, en todos los lugares, en Colombia, bendecidos con toda bendición. Espero que Dios me use de una manera bien especial para poderte hoy verdaderamente añadirte un poquito más de vida, de poder y de sabiduría, para que tú entiendas, comprendas y valores verdaderamente lo que Dios hizo a través de Cristo en cada uno de nosotros.
Padre, te doy gracias. Eres el invitado especial a estar en la reunión de esta noche. Ahí, usando mi boca, mi ser, mi vida, yo nada sé, solo sé que soy tu instrumento, que soy ministro competente de un nuevo pacto. Te he suplicado, te he declarado, porque solamente en ti creo, que seas tú mismo glorificándote, mostrándonos el sitio, la nación, la ciudad, el pueblo, donde colocar este reino para que la gloria tuya sea manifestada en la tierra a través de tus hijos, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Quito todo lo humano en mi vida para que tú me uses y hables por mi boca, porque yo no sé nada. Mira mi estado anímico, mira mi estado espiritual. Cada día, Señor, sumergidos en la sangre del Cordero para poder estar en pie, transmitiendo, enseñando, compartiendo, que es mi deber como ministro competente de un nuevo pacto. Gracias a todos los que nos han, Padre eterno, Señor, durante todo el tiempo que hemos transmitido la gracia, Padre, ayudándonos de una manera o de otra, fortaleciendo todo nuestro ser. A cada uno de ellos los declaro conforme al propósito de tu voluntad, bendecidos eternamente y para siempre. Tu palabra dice bien claro que yo clame a ti que tú me responderás. Aquí estoy, úsame como tu instrumento para hablar la verdad tuya, la única verdad que quedará establecida en la tierra bajo el poder de tu Espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Voy a invitarte que abras la Biblia. Permíteme, tomo un poquito de agua. Que abras la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Voy a fraccionarte el primer versículo y el segundo también. Voy para que tú no le quites el dedito ahí, mientras yo estoy moviendo Biblia, tú tengas el dedo ahí y vayas subrayando lo que te voy compartiendo. Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18 dice, para la gloria del Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Él es la palabra. Él es la palabra. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, oído, donde radica el problema, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Pues voy con el versículo 17. Te lo voy a fraccionar en tres o cuatro cositas para que tú sepas verdaderamente cómo se lee la Escritura, cómo se lee la Biblia. En la parte A, versículo 17, habla para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, quiere decir, en la encarnación de Dios, en el Señor Jesucristo, era Dios mismo, Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo hoy en día. Jesucristo es Dios mismo. O sea, ¿cuál fue el motivo? Que hay que mirar la raíz. Que Dios tuviera que venir a meterse en el cuerpo de un ser humano. Tiene que haber una razón. Porque desde el principio Él ama a su creación.
siempre ha amado su creación. A pesar de que el ser natural fue envenenado, Él siempre tiene a su creación en la mente, a la simiente que Él predestinó. No había otro cómo rescatar, no había otro cómo poder verdaderamente atraer. Entonces Él dijo, tomó la determinación en su plan que trazó desde antes de la fundación del mundo, oído, ejecutarse para venirse a meter en un cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo o de Jesús de Nazaret. En el libro de Filipenses 2:6 dice, no le quites el dedito ahí, dice 2:6, el cual siendo en forma de Dios, oído, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir, o sea, que Dios se hizo hombre. Tiene que haber una razón. Punto suspensivo, ahí. Como tal, Él está relacionado con su creación. ¿Qué es lo más importante? Por eso dice que su encarnación en el cuerpo de Jesús de Nazaret, para ser Jesucristo, oído, escuche y retenga. El cuerpo de Jesucristo introdujo a Dios. Introdujo a Dios. Quiere decir que ya Dios está. ¿Y está en dónde? Como creador, está en el hombre. La criatura. Pues ahora Dios es un hombre. Oído, escucho y retenga. Porque hay gente que oye mal, porque se acercan a oír o a ver y con los oídos llenos de cera. Después van a decir otra cosa. Es al ser un hombre, donde Dios se encarnó, ¿cuál es su objetivo, cuál es su propósito y cuál es su anhelo? ¿Cuál es la meta y el propósito de Él? Ahí mismo en la segunda, en la parte B del versículo 17. El título es El Padre de Gloria. ¿Verdad? Padre implica regeneración. Y la gloria es Dios, que regenera y es expresado a través de ¿qué? De sus muchos hijos. Oído, renacidos. Por eso ya hemos nosotros renacidos. Al ser renacidos, no somos personas naturales, sino espirituales. Y como tal, la enseñanza que a nosotros nos den debe de ser netamente espiritual, no terrenal. ¿Me explico? Que yo no vaya a echarte un cuento
para que tú no te duermas o me prestes atención o no. Yo no tengo que traer absolutamente nada del mundo natural para edificarte, para fortalecerte, para darte vida, traerte sabiduría, haya regeneración, haya vida en el espíritu, haya autoridad, haya señorío, que la persona sea de una sola palabra. Yo no tengo que traer esta varita y decirte, es como este piojito que yo traje, que tal, que mira que era así, ahora ya no lo es y tal cosa. Eso es natural. Debes de decir conmigo, ya nosotros hemos renacido. ¿Y para qué hemos renacido? Voy a leerte primero de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Uno 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oído, que según su gran misericordia nos hizo, no es que nos vaya, nos hizo renacer para una esperanza viva. Oído, escuche y retenga. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oído, oído. La resurrección es como la plena salvación de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando yo me voy a dirigir, pues tengo términos bíblicos. Hoy me voy a dirigir a las piedras vivas. Me voy a dirigir a la raíz del tronco de Isaí, que retoñó. Me voy a referir a la niña de sus ojos, a su amada, preciosa, la bendecida. Este mensaje va dirigido a los renacidos. ¿Tú ves? Porque un muerto espiritualmente es una persona natural. Que yo no sé cómo hablan del Espíritu de Dios cuando sus vidas todavía siguen obrando, hermano. Yo no puedo entender, yo no comprendo. Cuando el lenguaje, hermano, estar en Cristo es diferente a lo natural. Es diferente. Todavía la gente le sigue machacando a Jesús, 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 Jesús. Todavía la gente le sigue machacando a Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y explicamos que Jesús cumplió la ley, 613 mandamientos. El objetivo era venir a rescatar lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Al resucitar, por eso fue que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Al resucitar se llama Jesucristo. Jesús la palabra, Cristo Dios, la unción. ¿Tú ves? Espíritu Santo, bueno, nosotros colgamos que es el Espíritu de Dios, es el Ruach Codex. Te hemos dicho, que porque está aquí en la Biblia. Bueno, ¿quiénes escribieron, quiénes tradujeron? Mira, yo tengo los originales ahí. Yo te puedo presentar la Biblia, la Torá, donde habla de el Ruach Codex, viento recio, que sopla en beneficio de quién, de su pueblo, de su heredad, cuando él necesita meterse en mano. Llega. Espíritu Santo, Espíritu Santo.
todavía una cantidad de cosas naturales y después vamos a decir, ay, Señor Jesucristo, mi hermano. Si usted está en el evangelio de los resucitados, lo suyo debe ser espiritual, no natural. La resurrección es como la plena salvación de Dios. La resurrección es como la redención. Nos redimieron o no te han redimido. Si no te han redimido, entonces tú no estás dentro del cuerpo de Cristo. Tú sigues en lo natural. En lo natural. La resurrección es como la justificación. A mí ya me justificaron. Me justificaron. Y eso es lo que él dice, es un aspecto de la plena salvación de Dios en la persona que está en Cristo. Que está en Cristo. Oído. Oído, oído, oído. Ahora, somos glorificados. Somos la expresión de la gloria de Dios aquí en la tierra. Te invito a abrir Romanos, no le quites el dedo a Efesios, capítulo 8. Versículo 30. 8:30. Oído, y a los que predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó. Oído, a estos también glorificó. Quiere decir que no es una ocasión que Dios, te hablo de mí, porque yo no te voy a hablar de otra persona porque no la conozco, me haya colocado en la tierra. Inocente estaba yo de que era instrumento para Él. Una persona empresaria ignorante completamente a la Biblia. No sabía absolutamente nada. Antes le tenía miedo porque, como te dije la otra vez, había un cura en el barrio donde nosotros nos criamos. Y tenía una Biblia grandísima y la tenía encadenada, que quería decir prohibido leer la Biblia. Claro, como ellos le cauterizaron la conciencia con María, con un poco de habichuchos de esos, imágenes y todo eso a la humanidad, querían tenernos todavía, perdónenme con la expresión, con el vestido taparrao. Pero no se olvidaron que el dueño de su creación iba a ir formalizando paulatinamente a su pueblo, a su heredad. Llegó el tiempo que él mandó, me dijo, ve, por ahí hay un negrito que yo predestiné, le preparé su destino para estar en Cristo. Sin embargo, yo entré a la religión de los hombres. Si usted me ha preguntado a mí el catolicismo, yo nunca estuve allá. Iba solamente y echaba una monedita y me iba a tomar trago, no más. Pero que yo estuviera escuchándole la misa a un cura, nunca. Nunca. Más bien me senté, porque así lo quiso él, a escuchar pastores naturales, a ver peleas con el diablo y el aceite, el brinco y todo eso. Y bueno, todo eso lo probé, el pancito y el vino. Y una vez enseñando, estaba la iglesia llena, el local lleno. La iglesia no, la congregación llena, que la iglesia somos nosotros.
Enseñando dije yo, Dios mío, ¿será que estoy hablando la verdad? ¿Será que esta es tu verdad? No, porque yo no sabía absolutamente nada. Me ha mandado de pastor, pero ¿sabe por qué? Porque diezmaba bien. Sin embargo, él me permitió conocer el sistema religioso. Y por eso tengo propiedad. Entonces me predestinaron y me trazaron mi camino, mi carrera, mi sacerdocio y mi reinado. Como ministro competente de un nuevo pacto ya, santificado, glorificado. Me llamaron. Yo no me, como dice por allá en un pueblo, yo no me vengué. A mí me llamaron para perfeccionarme, pero en Cristo. Porque en la ley estaba muerto espiritualmente, a pesar que Dios se manifestaba a través de mí, mostrándose que Él estaba conmigo, que me había sellado personalmente para algo bien grande. Pero yo no sabía que alcanzar lo grande tenía tanto problema, tanta dificultad por el mismo ser humano y por la mente que todavía no alcanza la dimensión de la comprensión de lo que Él predestinó para nuestras vidas. Entonces eso es lo que trae desajustes. Y uno tiene que aprender a quitar la mirada del ser humano. Reciba la palabra quien la reciba. Y quien la reciba, si es simiente de Dios, tendrá que buscar ¿qué? La fuente. Como me dijo él. Tú sos como la casa donde estaba Ezequiel. Cuando Ezequiel entró a la casa, el agua le llegaba a los tobillos. ¿Verdad? Cuando entró más adentro le llegaba a las rodillas. Y cuando iba allá a los atrios tenía que nadar, porque el agua es la palabra que sale de mi boca, funcionando para restaurar a la simiente que le pertenece al Creador. La resurrección es como la redención y la justificación. Es un aspecto de la plena salvación ¿de quién? De Dios. Entonces ahora somos ¿qué? Glorificados. Ahora somos glorificados. Y si somos glorificados, la expresión que tenemos nosotros que hacer para Dios es mostrar su gloria. Es mostrar su gloria. Lo que acabamos de leer ahorita en Romanos. Volvemos, parte C de Efesios capítulo 1, versículo 17. Déjame le echo carrito al agua. Que está haciendo calor. Tercero, dice, el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu, el espíritu que se menciona aquí. Oído, escucha y retenga. Debe de estar con nuestro espíritu. Ya regenerado o regenerando. Porque en él, en el espíritu, es donde mora en el espíritu es donde mora Dios mismo. Oído, escucha y retenga. Cuando ya la persona
está regenerada, es porque el Espíritu de Dios ha abarcado el espíritu del hombre o de la persona natural. Al estar regenerado, su mente habla a través de la boca lo que ha experimentado. Abba, Padre. Oído. El Espíritu de Dios nos fue dado por Dios mismo, a fin de que nosotros retengamos varias cosas. Primero, la sabiduría de Dios, la que desciende de lo alto, que cuando tú te sientes a enseñarle a una persona, tú siempre le muestres la raíz, el principio, para qué Dios le dio la existencia, la vida, para qué lo guardó, por qué, cuál fue el motivo de que él no se fuera en un vientre que lo abortara, que él no fue una relación pasajera, que ya Dios lo tenía guardado en los lomos de su padre. ¿Para qué le dio la existencia? Oído. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el anhelo? Ya nosotros tenemos el espíritu del Creador. Yo creo que sí. Porque al usted sentarse a hablar, a explicar, a enseñar el Evangelio de la Gracia, es porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué no se le ha creído? Si el Espíritu de Él, el Ruach Kodesh, está metido dentro de mi ser, ¿por qué no se le ha creído? Eso es lo que desmejora a una persona. Eso es lo que le trae ansiedad, afán, por el anhelo de aparentar. ¿Cuál es la razón? Que falta regeneración, que falta sinceridad en la persona. Claro, claro. Si yo tengo el espíritu de sabiduría, ahora tengo el espíritu de revelación. Si yo tengo el espíritu de revelación, ¿para qué es la revelación? Para traerte lo que aprendí en la universidad del Catatumbo, del pastor tal o del ministro tal. Ellos no te pueden dar nada de lo que Dios tiene en su secreto. Porque la mentira número uno del sistema religioso abarcó al mundo entero cuando dijo: el Espíritu de Dios me mostró, me dijo. ¿Qué te dijo? Si te mostró y te dijo, ¿por qué no te muestra la condición natural tuya? ¿Tú ves? ¿Para qué es la revelación?
Si tenemos ya espíritu de revelación, ¿para qué es la revelación? Para conocerlo a Él a través de este libro. Si yo no lo conozco a Él, muchacho, ¿qué voy a hablar de Él? ¿Qué voy a hablar de Él? ¿Con qué autoridad? Si yo no lo conozco a Él, no conozco el Evangelio de la Gracia. Porque Él es el Evangelio de la Gracia. Él es el Dios de la teofanía. Él se manifiesta como quiso. En este caso está manifestado en este Evangelio donde verdaderamente el ser humano tiene que aprender a ser honesto, sincero, franco. Muchacho, ya tenemos la sabiduría de Él, tenemos la revelación para conocerlo a Él. Caminamos en su Evangelio, la gracia. Ya la sabiduría de Él está en nuestro espíritu. Oído, para que conozcamos el misterio de Dios que estaba escondido en Él mismo desde la eternidad hasta la eternidad presente. Oído, escuche y retenga. Estaba ahí, guardado. Ahora el Espíritu de Dios que está en nosotros nos revela, nos muestra las cosas que son espirituales a nuestro entendimiento espiritual. Eso es lo que dice Efesios. Por eso te leí. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él es la palabra. Ahora, ¿qué tengo que traer yo? No menosprecio. No menosprecio. ¿Qué tengo que traer yo a un reverendo y lleno de títulos para que le enseñe al cuerpo que Dios ha puesto para que yo lo edifique? No es malo la relación espiritual, pero hay que saber que si tú tienes esta línea de ir edificando a tu cuerpo, a tu congregación, a tu iglesia, otro no va a hacer lo mismo, otro va a hacer un relleno, a desubicar, a quitar la visión, el propósito, el esfuerzo tuyo, lo va a llevar a un lado, porque ese mismo no vive lo que tú vives. Él no es más sabio que tú. Si tú tienes el mismo espíritu de Él, ¿qué tienes que hacer tú? Esfuérzate, crece, muere al hombre natural, permítele a Él que crezca, porque hay un solo objetivo. Te dije que tuvieras los ojos puestos, muchacho. Lo tuyo y lo mío es espiritual, ahora en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de la Gracia. No hay nada natural. No hay absolutamente nada natural que tú puedas transmitirle a tu pueblo o al pueblo del Creador. Versículo 18 de Efesios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir
no solo necesitamos sabiduría y revelación y ojos para ver, sino que también necesitamos luz. Abba, Padre, para la iluminación de las cosas que nos son reveladas. Por eso Jesús de Nazaret, o Cristo en el cuerpo de Jesús de Nazaret, dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Para qué es la luz? Si yo no tuviera estos bombillos aquí, estas lámparas, yo no podía compartirte. Tenía que estar con una velita y la velita acaba con los ojos. Tampoco podía transmitirte. ¿Para qué es la luz? Para que tengamos una visión clara de lo que fue establecido por Dios en su creación. O que tengamos una mente clara, sin duda, y que sepamos para dónde llevamos a la gente. Yo me pregunto y pienso, hay veces pienso así: ¿para dónde irá toda esa gente que se congrega en una congregación natural, donde hay un hombre natural, preparado naturalmente? ¿Para dónde llevan a esa gente? Y la respuesta, fíjate, la tuve en los días, cuando vino el hermano Saúl Cárdenas, un joven que conocí yo cuando llegué a la ley. Y me dijo: no, pastor, cuando a usted lo sacaron de ahí, la gente se fue toda. La gente no estaba por mí. La gente estaba por los milagros, porque Dios estaba manifestando a través de los milagros. ¿Tú ves? La gente se desapareció y hay gente que ya no quiere saber nada del evangelio. Esa es la meta de ellos, escurrirlos, pero que ellos lo vayan a meter, a entregarlo al evangelio y la gracia. Ellos, si fueran honestos, le dirían a la congregación: como ya les hemos hablado tantos años a ustedes, les vamos a traer ahora un ministro competente de un nuevo pacto que los va a acabar de centrar para que ustedes tomen la determinación de seguir en el evangelio de la gracia. ¿O qué? Porque en el evangelio de la gracia a usted lo introduce Dios a través del poder de la palabra, a través de lo que le enseña el ministro competente de un nuevo pacto legalizado, sellado, marcado, apartado, predestinado por Dios y edificado por Dios. Él le va a enseñar a usted su principio, su razón. Claro, que no lo entreguen ya después de que los han sacudido tanto y lo han escurrido. Se le robaron, se le comieron la lana a la oveja. Toda la lana se la comieron. Entonces ahora ya lo que traen son los esqueletos para que nosotros los rellenemos de vida, pero de vida espiritual. Si fueran honestos, invitarían a un pastor, ministro competente, no un catedrático. No al doctor tal, a Julano Sultano. En el reino de Cristo o de Dios no hay doctores. Hay sacerdotes y reyes. Para que sepamos a dónde llevamos a la gente, cómo los edificamos. Importante, los ojos para ver las cosas espirituales. Tenemos ya la sabiduría, tenemos la capacidad de saber verdaderamente las cosas espirituales de parte del Creador.
Y tenemos la revelación, lo más importante, una de las cosas bien importantes. No obstante, todos necesitamos los ojos, que es la facultad espiritual de la vista, para poder decirle a las personas: oído, escuche y retenga, libro de los Hechos, que esta es la verdad de Dios. Capítulo 26, versículo 16. 26, 16. Dice: capítulo de los Hechos 26, 16. ¿Ya lo tienes? Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto apareció a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Están hablando a Pablo. Y de aquellas en que me apareceré a ti. Hechos, capítulo 26, versículo 16. Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea? Para que le abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Oído. Y de la potestad del aparecido a Dios, del poder del aparecido, para que reciban por la fe, que ese es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oído. Oído. Los ojos son importantes, pero los ojos espirituales. A ellos es lo que hay que echarle colirios, como dice Apocalipsis 3, 18. Ven y comprar colirio y le echas colirio para poder ver verdaderamente lo que tú necesitas conocer. Oído, primero, necesitamos tener un espíritu abierto a Dios, para que pueda tener un ¿qué? Una conciencia purificada. La mente. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Observa lo que dice. No ha salido del sistema, te trae una cantidad de ilustraciones naturales. Quiere decir que su conciencia no está limpia, que te quiere tener como un alumno toda la vida ahí, pero no te quiere dar vida porque él no tiene vida. Su conciencia todavía está corrompida naturalmente. Y eso es lo que él dice aquí. Al estar en la gracia, nosotros tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo juzga. Un Dios vivo. El Dios de nosotros no es un pedazo de yeso. Eso es lo que él dice aquí. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que le sirvamos a un Dios ¿qué? Al Dios vivo. Jesucristo es un Dios ¿qué? Vivo. Dice el 10, Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, mente de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Él confiadamente, seguros, convencidos
que vamos a salir, ¿qué? Bendecidos, completos. ¿Dice o no dice? Claro que dice. Luego, necesitamos una mente sobria, no una mente ebria de obras muertas. Una mente sobria, despierta. Dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una mente sobria. Para que tengamos una parte emotiva llena de amor hacia nuestro Creador y poder amar al prójimo con sinceridad. Eso es, hermanos, la gracia. Eso es. En el libro de Juan hay un ejemplo, capítulo 14, versículo 21. A mucha gente no le gusta que se le diga la verdad. A mucha gente no le gusta. Es como a un pastor le dije yo. O a un pastor, sí, pues así lo llaman. Pues yo no sé si son constituidos legalmente por Dios, yo no creo. Comenzó a compartirme a mí, aquí en el pueblo, tal y esto, aquí, acá. Le dije yo, ven, ¿tú quieres ver resultados entonces en los grupos esos? Vos sembrás de lo que a ti te llega o te dan bendición, vos sembrás. Y se quedó mirándome. Me dijo, sí, cuando puedo, sí, claro. Y entonces ese es el resultado de lo que tú ves. Si tú eres un miserable para tu propio reino, ¿qué tú puedes esperar entonces de que la gente que está en tu reino te apoye y te siembre? Yo quisiera que un día esto fuéramos. Me llevas en la moto tuya. Y yo te llevo a Tuluá y te muestro a las personas y les preguntas a las personas qué he hecho yo con ellos. Te puedo mostrar la cantidad de consignaciones que yo hice al Ministerio Internacional de la Palabra Revelada en Miami, que las tengo por ahí guardadas, a pesar que yo no ganaba sueldo. Y a mí me gusta sembrar, no esperando nada de nadie. Y siembro en cantidad. A mí no me gusta sembrar una cosita, porque esa es la mentalidad mía, que yo voy a cosechar todo lo que he sembrado. Por eso yo nunca enseño una palabra con 2 o 3 textos bíblicos. Porque yo sé que a la oveja hay que cuidarla, nutrirla, capacitarla, para que cuando tome asiento, valore que tuvo un ministro competente de un nuevo pacto, que tuvo un pastor constituido legalmente por el Creador, que le dio un buen alimento espiritual, que la oveja nunca ha sacado nada espiritual para darle al pastor. Come y come y come, y lo que dan son migajas, que cuando ella tenga el conocimiento pleno de para qué se le siembra esta palabra, para que aprenda a tener, a valorar y a alcanzar lo que Dios estableció, tiene que obedecer verdaderamente la palabra, de resto no. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos, la palabra, y los guarda,
Ese es el que me ama. No el que te lambe. Ay, Padrecito lindo, cuánto te amo, Señor. Ay, mi amor, mi vida. Ay, ay. No nos sirve. Eso es un sentimiento natural. Amar a Dios es funcionar de acuerdo a la palabra. Si la palabra te dice, hazlo. Si la palabra no te dice, no lo hagas. Así es sencillo. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una persona que no obedece, ¿cómo le va a decir a él que se manifieste? Por eso Jesús dijo, cuando estaba en la tierra en su carne, dijo bien claro así: hermano mío es el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, oído, ¿con qué objetivo es esto? Que tengamos una voluntad sumisa a Dios. Oído, escuche y retenga. A fin de tener un corazón ¿qué? Perfecto, por la iluminación de su palabra. Dice en el mismo libro de Juan, capítulo 7, versículo 17, me quedan 10 minuticos y lo voy a aprovechar muy bien, porque no quiero que me quede nada aquí en el tintero. Juan 7, 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo mismo te puedo decir yo. Si esto no es de Dios, esto no produce. Si esto es de Dios, producirá. Aunque sea uno, muchachos, para mí eso es un galardón. Para mí eso es un diamante. Para mí eso es una piedra viva. Que pueda yo contar con uno, muchacho. Eso es algo único. Les dice, parte 3 del versículo 18 de Efesios, parte B. Dice: para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Oído, la esperanza del llamamiento de Dios incluye para meternos en Cristo. Para meternos en Cristo mismo y en su salvación, que nos trajo, oído, Él mismo, para su manifestación en nosotros. Como dice Colosenses 1, 26 y 27, que era el misterio que estaba escondido, que era Cristo en nosotros ya. ¿Aló? ¿Para qué nos llamaron? Para perfeccionarnos, para santificarnos, para glorificarnos, para armarnos, para darnos de la sabiduría, iluminarnos, darnos una revelación, perfeccionarnos de acuerdo a su voluntad, su palabra, para que Cristo sea manifestado en nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Para su manifestación ahora en nosotros. Así como se manifestó en Cristo, en Jesús de Nazaret. Así como se manifestó en Pablo. Así también debe de manifestarse en nosotros. Primera de Pedro. Si no te doy esto, entonces me descontrolo.
capítulo 1, versículo 5 dice, Primera de Pedro 5, 1, 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oído este tiempo. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mente, transformación, cambio. Oído, el traslado. Él trasladó nuestras vidas de los lugares de tiniebla para traernos a la esfera, de los lugares de la esfera terrenal para traernos a la física y espiritualmente. Oído. Si estamos en la esfera celestial, todo lo nuestro tiene que ser espiritual. ¿Sí o no? Claro. Claro, claro, claro. Claro, claro. ¿Junto con qué? Con la glorificación y la manifestación de su cuerpo. Ahí mismo en Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Abba Padre. Dice, el cual transformará nuestros cuerpos de humillación nuestra, para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para eso se necesita esta transformación, este cambio, esta renovación total, para que cuando se hable, se ordene y todo quede sometido a los pies de Cristo que está en mí, que está en ti. Todas las cosas, pero para ello se requiere este tratamiento, este conocimiento. Para que al fin de la tarea nos deleitemos, nos gocemos juntamente con Cristo en la Nueva Jerusalén, séptima dispensación, de ser reyes con Él. Apocalipsis, voy terminando. Apocalipsis 5. Versículo 10. Así como usted se declara, así lo ven. Pero si hay que perfeccionarlo, no se moleste. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes. Abba Padre. Un rey no mendiga. Porque la gente es malintencionada. Interpreta mal. Cuando uno va con sinceridad a una persona y le dice, mano, extiéndeme la mano que estamos dentro de este ministerio, ayúdame, sácame adelante que yo no me voy a quedar así, sé que tengo recompensa y tengo bendición eterna, ayúdame hermano, dame fuerza para no decaer, porque uno necesita el respaldo, yo lo dejé todo del mundo, del sistema natural para dedicar mi vida a esta carrera, hermosa carrera. Mi sustento es el Creador, vivo por la fe. Yo no vendo chontaduro, ni grito naranja, ni vendo coco, ni arreglo zapatos, no tengo por acá una nada. Yo estoy dedicado a mi carrera. Cuando yo acudo a una persona que lo pienso 1000 veces para decirle, ayúdeme, muchacho. Y veo el desengaño en la actitud, en el negativismo de la persona. Entonces me abstengo más bien de pedir y declaro
para que la gloria de Él sea manifestada en mi vida y a través de cualquier otra cosa, Él pueda suplir la necesidad del ministerio y la mía. Oído, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Muéstrame aquí en el reino, ¿qué otro tipo de personas hay? Aquí está el abogado tal, aquí dice el reverendo tal, aquí dice el doctor tal, aquí dice ¿a quién no dice eso? Y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por eso tanto sufrimiento, porque Él no va a poner un bocón, perdóneme la expresión, Él no va a poner un vivaracho, Él no va a poner un aventurero, Él no va a poner a cualquier persona que reine sin tener el trato que Él estableció, colocó para que cada uno entráramos en Él y nos pudieran, oído, hacer como Él quiere que nos hagan. Reyes y sacerdotes para disfrutar de lo consumado que es Cristo en la Nueva Jerusalén. Termino. Para este llamamiento de Dios es la suma total de todas las bendiciones enumeradas en el versículo. Voy ahí y ahí termino. Voy a ir. Porque más adelante te voy a enseñar algo tan tremendo, mi hermano, que fue lo que te quitaron a ti, me quitaron a mí. En Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, 3:14. Estas son las bendiciones, oído, escuche, enumeradas, que a nosotros nos llamaron para disfrutar en Cristo, y que anteriormente para eso Él se hizo hombre, porque Él tenía que venir a rescatar nuestra herencia, porque en Él tuvimos herencia. A nosotros nos la robaron. No te lo puedo mostrar ahorita porque me acabó el tiempo, pero te voy a leer esto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo el acepto. Nos hizo aceptos en el amado Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, oído, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la sexta dispensación, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oído, en Él asimismo tuvimos herencia. Esta herencia nos la robaron, por eso Él se encarnó para venirla a rescatar y hacernos nuevamente herederos. Dice: habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído, creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de Dios, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿quién? De Dios, para su gloria. Dice que esto fue por la elección y fuimos predestinados para Dios. Por eso Él tuvo
que venir, oído, meterse en el cuerpo de Jesús de Nazaret, entregar ese cuerpo, cumplir toda la ley en el madero. Esa carne la entregó, carne de pecado, sin haber cometido pecado. Salió de ahí para estar encarnado en el ser humano como Cristo. Como Cristo. Metido ya en nosotros para perfeccionarnos en Cristo, para mostrarnos todas las bendiciones y la realidad que tuvimos herencia, y los que manejaron desde ese tiempo hasta este tiempo se robaron la herencia, que la herencia era espiritual, le quitaron a la humanidad y la esclavizaron, y ahora Él viene a regenerar, a restaurar a su pueblo, a sus hijos, para la manifestación de Cristo en cada uno de ellos, como hayan crecido, para que la humanidad entera vea la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que Él vino a hacer, a traernos nuevamente el conocimiento de su bendición, de lo que nos pertenece, que está en Cristo, que solamente en Cristo lo podemos alcanzar. Amén. Por eso la gracia es un conocimiento superior. Bendecidos con toda bendición espiritual. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite, con toda bendición. Los amo mucho.